Bienvenido a Enigma Divino. Aquí, cada imagen es una puerta, cada palabra un eco del cielo. Hoy, abrimos un capítulo donde la fe no es teoría, sino camino, fuego y susurro. El buen pastor que dejó las 99. Introducción: la senda del pastor. En el alba de un mundo casi olvidado, un pastor se alzaba como guardián de un rebaño, hilando amor en cada mirada que ofrecía a sus ovejas. En la simplicidad de su andar, el universo susurraba lecciones de eternidad. Pero, ¿qué haría si una sola alma, frágil como el aliento, demandara abandonar la certidumbre de lo conocido? El pastor, reflejo del corazón celestial, supo que el llamado de lo perdido es un himno que resuena profundo en el santuario del alma. Escribe: sí, estoy listo para descubrir lo que es perderse y encontrarse siendo guiado por el amor. Capítulo 1. La desaparición del alma. La aurora teñía el horizonte con destellos de ámbar mientras la oveja, poseída por una inquietante sed de libertad, contemplaba el vasto mundo que se extendía más allá del manso pasto del valle. Aquel rebaño suyo era una congregación de paz y compañía, entrelazado en un susurro constante de balidos y rozar de lana. Sin embargo, en lo más íntimo de su ser, una chispa de curiosidad arrebatada danzaba impaciente, instigándola a seguir un camino desconocido. La oveja avanzaba con pasos temblorosos, una osadía insospechada agitaba sus pequeños cascos sobre la hierba, cada brizna dejaba una huella marcada por la inminente separación. En lo alto, el sol, vigilante e incansable, comenzaba a trepar por el firmamento, mientras el albedrío palpitaba en el corazón de la oveja que se adentraba en la espesura del bosque. Las sombras, adueñadas de un misterio perenne, la envolvían con promesas tan inciertas como seductoras. Atrás, el rebaño continuaba su danza monótona, ajeno al drama que se desenvolvía. Sin embargo, una presencia invisible rozaba el aire, un preludio a la nota discordante que partía el silencio. En el corazón de aquel pastor que lo guiaba, una inquietud comenzaba a arrastrar las hebras mismas de su serenidad. Sintió, en lo más profundo de su ser, que uno de sus preciados tesoros se había desprendido de la redención del amor compartido. Ahora, la oveja se encontraba rodeada de un laberinto de árboles, guardianes ancestrales de secretos milenarios. Sus hojas susurraban al compás del viento, un canto antiguo y desconocido que reverberaba en sus oídos. A cada paso, las sombras se cerraban un poco más, y el temor, cual néctar amargo, empezaba a fluir por sus venas. La seguridad de la llanura se había tornado en un recuerdo distante, una reliquia inalcanzable. En ese instante de vulnerabilidad, el lamento del alma perdida se elevó en un sollozo imperceptible, tocando las puertas del corazón del pastor con una fuerza indescriptible. El pastor se detuvo, sus instintos aguzados por el amor entregado. Su mirada se alzó hacia el cielo, buscando la guía eterna. Aunque las 99 permanecían bajo su custodia, sabía que su llamado verdadero residía junto a ese corazón que clamaba desde la distancia. La oveja continuó su errático camino, sus pasos guiados por un impulso cegador mientras las sombras la envolvían. Escuchaba el murmullo del aire, el crujido de ramas bajo sus pies, cada sonido era un eco de su aislamiento. Detenida un momento, giró su cabeza buscando un destello de esperanza, alguna luz que le guiará en su extravío. Pero en ese vasto enigma de vegetación y penumbra, estaba sola y asustada. Detrás de aquel cortinaje de hojas y sombras, el pastor tomó la decisión. A su tiempo, otros custodiaban el rebaño, pero la oveja solitaria era su misión. El amor que brotaba de su espíritu sería su brújula, la fe sería su escudo, y la devoción la luz que iluminara su peligrosa travesía. Con su cayado como aliado, emprendió el camino hacia la oscura espesura, con la búsqueda como propósito y el amor como armadura. La oveja, con su alma cargada de incertidumbres, avanzaba entre penumbras y miedos. En sus ojos se reflejaba el cielo que apenas vislumbraba por entre las copas de los árboles. A cada paso, su corazón resonaba con un cántico perdido, una plegaria silenciosa dirigida al pastor que alguna vez fue su amparo. ¿Podría su clamor ser escuchado entre el espesor del bosque? Con cada pisada, el pastor recorría un sendero espiritual, un viaje de fe y redención. A su alrededor, los árboles extendían sus brazos en un abrazo solemne mientras sus pasos resonaban firmes sobre el suelo del bosque. En su andar, la creación misma parecía silenciar su flujo,
reverente ante la misión de amor que desenvolvía. La melodía del universo acompañaba su marcha, una sinfonía celestial guiando su camino incierto. En ese universo paralelo de emociones y sombras, la oveja finalmente se detuvo. El bosque, antaño promesa de libertad, era ahora un tumulto insondable de despistes y desasosiegos. Subyugada por el peso de su aventura, se tumbó sobre el suelo cubierto de hojas, sus tiernas baladas transformándose en un lamento casi apagado. Un deseo ardiente por volver a la calidez de su rebaño inundó su ser, una oración tácita que ascendió y rasgó la dimensión de los cielos. Y en ese preciso instante, el pastor detuvo su marcha. Había llegado al umbral de aquel mundo vedado, donde la oscuridad pretendía reinar soberana. Sintió el clamor silencioso del alma perdida, una plegaria vertida en las páginas invisibles del cosmos. Con su corazón latiendo en compás con su propósito, respiró profundo y permitió que el soplo divino le orientara en el encuentro prometido. Las sombras dentro del bosque comenzaban a ceder, permitiendo que pequeñas ráfagas de luz incidieran entre el follaje. Y bajo aquel manto de iluminación frágil, la oveja divisó una silueta familiar, un rayo de esperanza que resplandecía en la oscuridad. Sus ojos reflejaban aquel encuentro casi mítico. El pastor, portador de una promesa imperecedera, caminaba hacia ella, irradiando el amor que había contenido su búsqueda. La respiración de la oveja se apaciguó, y su respiración regresó a un ritmo sosegado. El pastor estaba allí, firme, emitiendo ternura pura del alma que sanaba la herida más penetrante. Con su cayado, despejó las espinas que oprimían el camino de regreso, liberando una senda hacia el refugio. La oveja, segura del vínculo renovado, regresó al abrigo del pastor, admirando con reverencia la lección invisible que su extravío le impartía. Juntos, cruzarían el vasto umbral de luz y sombra, hacia los confines del valle donde la redención aguardaba ser celebrada. El pastor, alma generosa, abrigaba la oveja con su amor inquebrantable, portador de la lección eterna, que el amor genuino nunca se desvía, sino que persiste y rescata, reverberando en los corazones ansiosos de esperanza hasta que el último rescoldo de oscuridad se disuelva en la luz. Capítulo 2. El llamado del pastor. El valle amanecía lentamente, arropado en el manto de una neblina que danzaba al ritmo del susurro del viento. El pastor, a primera luz, recorrió con la mirada la vasta pradera, buscando el familiar y reconfortante fulgor de su rebaño. Su corazón latía en sintonía con la tierna melodía de los balidos, cada nota una declaración de paz. Sin embargo, aquella mañana, un inquietante vacío congeló su aliento. Su oveja, la que se aventuró más allá del límite conocido, había desaparecido. La ausencia quemaba como una llama inesperada, dejando tras de sí un eco de angustia. El pastor sabía que cada oveja era única, un ser con un alma y una historia inscrita en el libro de la creación. Pero en aquel momento, la pérdida de una resonaba como la fuga de una melodía imprescindible en la sinfonía de la vida. Al darse cuenta de que uno de sus preciados seres estaba en peligro, el pastor sintió un dolor que calaba su ser, una puñalada de amor y responsabilidad. Impulsado por un amor que iba más allá del entendimiento humano, dejó las 99 al cobijo del rebaño. Confiaba en la comunidad que habían forjado, un vínculo invisible que sostenía a cada miembro, que los mantenía unidos en el propósito del Pastor Supremo. Con cada paso que se alejaba de ellas, sentía una sombra de culpa y temor a lo desconocido, pero su fe permanecía firme, iluminando su camino como una estrella incólume en un firmamento de incertidumbre. Con su cayado como única compañía, el pastor se adentró en el vasto desconocido. El sonido de sus pisadas, firmes y seguras, resonaba en la tierra húmeda, mientras su mente evocaba todas las veces que aquella oveja se había acercado a él en busca de consuelo. Recordaba su mirada curiosa, una ventana abierta a un alma que solo anhelaba pertenecer. El bosque oscuro asomaba adelante, un límite natural que era tanto resguardo como amenaza. Las ramas crujían con el aleteo del destino y el susurro de las hojas tejía un tapiz de esperanza que solo su corazón podía interpretar. En su pecho, el amor ardía, un faro de lo inmaterial que lo guiaba a través del frío y el viento. Cada vaho que expiraba era un susurro de plegarias al Creador, rogando guía y salvación para su oveja. A medida que sus pasos lo llevaban más allá de la frontera del límite, el pastor evocaba las enseñanzas del Divino, quien había dicho que un buen pastor es aquel que no teme a las sombras, pues lleva dentro la luz salvadora de la fe.
Y así, con cada latido iluminado por una esperanza renovada, continuó su sendero a través del misterio del paisaje. El caminar era arduo, las piedras del camino eran pruebas de su determinación, y el susurro del viento resonaba como ecos de la historia que una y otra vez había sido contada, la historia del pastor que enfrentaba lo desconocido por amor a uno solo. De aquellos campos de trigo dorado que conformaban su hogar, él era el elegido para demostrar que el amor verdadero es un amor que busca, un amor que salva. En la distancia, una tormenta de preguntas y posibles peligros se cernía sobre el horizonte de su mente, pero no le quebrantaban. Pues su corazón sostenía una convicción tan antigua como el tiempo mismo: en el amor que busca, yace la esencia de lo divino. Todo su ser vibraba con la urgencia del rescate y el anhelo del reencuentro. Mientras el cielo se tornaba de un silencioso gris, reflejo de los umbrales de su corazón, el pastor escuchó lo que necesitaba, un susurro casi imperceptible, un gemido que atravesaba la barrera del tiempo y del espacio. No era más que una nota, pero en ella reconoció la voz de su oveja. El sonido electrificó su ser, un regocijo santificado que se alzó en su pecho como un suspiro celestial. Nunca fue solo el destino del cuerpo el que buscaba, era el rescate del alma vagabunda, el regreso al redil del amor eterno. Así avanzó, en un crescendo de esperanza que no se veía detenida por el miedo ni la duda. El bosque se abría entonces, formando un claro que filtraba la luz del incipiente amanecer. Cada rayo que rompía el velo gris delineaba la senda hacia su oveja perdida. El pastor supo, en ese fragmento de eternidad detenido en el tiempo, que estaba cerca. Muy cerca. Su alma se inflamó con la luz del amor, una promesa renovada que lo porté de regreso a donde aún podía sentir el palpitar de otra vida sobre la palma cálida de su fe. Así, el llamado del pastor no cesaba de reverberar en el tejido del universo. Era un llamado de amor, de búsqueda y de esperanza, una verdad antigua como el amanecer y tan eterna como la promesa de un nuevo comienzo en cada alma rescatada. Y con esa certeza, se sumergió aún más en el misterio del compromiso, en el destino entrelazado a la redención y la búsqueda inquebrantable de aquel que se perdió. Capítulo 3. A través del valle oscuro. En el silencio de la madrugada, cuando el mundo parece detenido y el velo de la noche cubre la creación, el pastor se adentró en el valle oscuro. La niebla, un manto frío y envolvente, abrazaba la tierra mientras sombras danzaban entre los árboles, susurrando secretos antiguos al viento que pasaba. Cada paso del pastor resonaba, firme y resonante, entre las colinas solitarias, un eco de su determinación inquebrantable. Sus ojos, acostumbrados a discernir la forma del peligro, escudriñaban la penumbra que lo rodeaba. No había mapa que guiara su camino, solo la brújula de su corazón encendida por el amor, ese amor que lo llevó a dejar todo detrás, despojándose de cualquier miedo para abrazar al perdido. En su pecho, una llama de esperanza ardía intensamente, más brillante que las estrellas ocultas tras el dosel de nubes. Por el camino, el murmullo del bosque era una canción de incertidumbre. Las ramas de los árboles, retorcidas y desnudas, eran como las manos de gigantes dormidos, esperando despertar. Las hojas crujían bajo sus pies, anunciando su avance a los habitantes invisibles del bosque. Sin embargo, el pastor no se detuvo. Su determinación de encontrar la oveja perdida era más fuerte que cualquier susurro temeroso. A medida que avanzaba, el tiempo parecía dilatarse, y con cada paso, se adentraba más en el corazón del misterio. Los vientos que perforaban las copas de los árboles traían con ellos historias de tiempos antiguos y señales espirituales ocultas, un zumbido distante en la quietud. Y en medio de ese concierto natural, el pastor se mantenía centrado, su fe inquebrantable una melodía en su interior, resonando en armonía con la creación. De repente, el estrépito de unas alas quebrando el silencio rompió la monotonía, y el pastor elevó la vista, observando como un ave nocturna surcaba el cielo, un símbolo de que no estaba solo en esa búsqueda. Cada criatura del bosque, testigo mudo de la gesta, parecía entender la importancia de su misión. Era como si el mismo universo conspirara para guiarlo, susurrándole bendiciones, iluminando la senda invisible que conducía a su destino. Más allá, la oscuridad cedía a la promesa de un día nuevo, y el cielo comenzaba a pintarse con tintes de un amanecer distante. El pastor sabía que había llegado el momento de apretar el paso, de no desfallecer.
con una voz apenas perceptible, ofreció una oración a las alturas, un ruego para que la oveja perdida pronto sintiera su presencia y supiera que estaba cerca. No cesaría hasta que sus brazos la rodearan una vez más. Las búsquedas espirituales son así, transcurren entre sombras y luces, entre las incertidumbres de la noche y la certidumbre de un nuevo día. Son pruebas de fe, donde cada paso, aunque pesado, nos acerca a la verdad y al amor. El viaje del pastor por el valle oscuro se transformó en una travesía de introspección, un paso adelante en la senda de la redención, tanto suya como de la oveja que buscaba con fervor. Pronto, el murmullo de un arroyo escondido llegó a sus oídos, una señal de que el camino se despejaba, guiándolo hacia donde creía que sus esperanzas serían cumplidas. Las aguas serpenteaban por el bosque como una línea de plata viva, un símbolo de vida y de renacimiento, reflejando la luz naciente en sus ondas. En ese instante, una certeza inquebrantable le iluminó el corazón, pronto se encontraría con aquel por quien había abandonado todo. Aún le quedaba camino por recorrer, pero la claridad que ahora inundaba el bosque le daba valor. La búsqueda, aunque ardua, estaba llegando a su clímax, y el pastor continuó su marcha, sus pasos firmes como su fe, encaminados hacia el destino que lo aguardaba, donde su misión de amor incondicional encontraría la culminación anhelada. Llamado a la acción, si esta travesía ha tocado tu espíritu, ayúdanos a difundir este mensaje. Dale, me gusta, suscríbete, y comparte las señales espirituales que han dejado huella en tu vida. Capítulo 4. El encuentro. La luz del amanecer se filtraba a través de las ramas enmarañadas del bosque, creando un mosaico dorado en el suelo frondoso. El pastor, con su corazón guiado por una mezcla de instinto y fe, supo que estaba cerca. Había sometido su mente al silencio reverente de aquel sagrado instante, dejando que el viento llevara su susurro hacia la oveja perdida. Allí, en un claro misterioso y oculto por la danza de las sombras, el último rayo de sol pareció señalar la dirección anhelada. Los ojos del pastor, llenos de amor y determinación, encontraron a su oveja atrapada en el destino de un arbusto espinoso. La escena parecía sacada de un sueño milenario. La oveja, en su vulnerabilidad, se hallaba mirando hacia el firmamento, prisionera entre las garras del propio extravío. Sin vacilar, el pastor se arrodilló con delicada devoción. Su rostro dejó entrever una infinita compasión, una aflicción compartida con la criatura asustada. Sus manos, aunque firmes por las adversidades del camino, fueron suaves al liberar a la oveja de su atadura. Con cada espina removida, una promesa tácita de cuidado eterno se renovaba entre ambos. Susurros de consuelo fluyeron de sus labios como un río de esperanza. Estás a salvo ahora, el amor ha venido por ti. La oveja, con su mirada vidriosa todavía reflejando las estrellas del cielo, parecía entender cada palabra. En la profundidad de sus ojos, un brillo nuevo emergió, revitalizando el lazo inquebrantable que une a aquel que protege al que es protegido. En ese instante, el mundo alrededor se detuvo. La naturaleza enmudeció, en una testificación reverente ante la escena de redención. El alma del pastor y la oveja resonaban juntas, vibrando al unísono con una gratitud que llenaba el vacío del claro. Era como si la creación entera hubiera hecho una pausa para celebrar este encuentro, una reunión que sanaba tanto al que había estado perdido como al que había venido a encontrarlo. La oveja, con el peso del miedo lentamente disolviéndose, permitió que el pastor la levantara. En sus hombros, encontró un refugio seguro, notando el latido firme que lo acompañaba. En ese latido había una promesa de hogar, de pertenencia. Era el pulso del amor inquebrantable que mueve la creación misma, recordando que nunca estábamos realmente solos. Mientras el pastor comenzaba a caminar de regreso, la oveja inmóvil en sus hombros, la naturaleza recobró su canción. Los pájaros cantaban un coro de bienvenida, las hojas susurraban bendiciones, y el viento acompañaba con suavidad cada paso del regreso. Las sombras del bosque, que antes parecían amenazantes, se convertían ahora en guardianes brindándoles su escolta. En ese viaje de retorno, el pastor podía sentir cada mirada del bosque observando, cada criatura del bosque testificando aquel acto de amor. En cada paso, su espíritu estaba lleno de júbilo silencioso por la reconexión lograda. No había condena, no había reproche. Solo un interminable perdón envolviendo la travesía. La oveja, descansando segura, comprendía a un nivel que escapaba a la mera razón,
sintiendo en su pecho la verdad liberadora de ser buscada con tal fervor. Ningún espacio era demasiado vasto, ningún camino demasiado oscuro, ningún pesar demasiado grande para separar al pastor de su propósito de reunir a su rebaño. La oveja sentía su corazón palpitar en agradecimiento, un agradecimiento que se mezclaba con la promesa del cielo reflejada en un pastor que nunca renuncia, nunca se rinde. El bosque se iba desvaneciendo ahora en el horizonte, y más allá, la gloria de la llanura conocida brillaba con una calidez reconfortante. Allí, el resto del rebaño, con su sabio y silente entendimiento, aguardaban el regreso de su hermana perdida. Y mientras la oveja en los hombros del pastor alzaba la vista hacia el paraje familiar, el pastor continuaba su camino, asegurándose de que cada paso reafirmara la eternidad del vínculo restaurado. Así, en el misterio de aquel encuentro, una verdad eterna fue grabada en el corazón de todos los que estaban dispuestos a escuchar: el amor es la fuerza que nos encuentra, aun cuando creemos habernos perdido. Es la llama que, en los paisajes oscuros, siempre iluminará el camino de vuelta a casa. Pero aún queda el regreso, una celebración compartida, una reconciliación eterna con cada parte de uno mismo y del otro, que resonará en la eternidad de las colinas y los cielos. Capítulo 5. Regreso a casa. La luz del alba comenzaba su tímida danza a través de los árboles, un susurro dorado sobre el manto de la creación, cuando el pastor y su oveja emprendieron el camino de regreso a casa. Aquel sendero, que antes parecía un enigma indescifrable de sombras y suspiros entrelazados, ahora se abría ante ellos como una niebla disipándose ante la verdad revelada. La oveja, reposando sobre los hombros fuertes del pastor, sintió una calma restauradora, un silencioso amén que envolvía su inquieto corazón. El bosque, que había sido una prisión de ramajes y ecos misteriosos, parecía ahora inclinarse para rendir homenaje a la travesía redentora. Cada hoja, cada brisa era un testigo mudo, una nota en la sinfonía de amor que componían pastor y oveja en aquel retorno triunfal. Mientras avanzaban, las sendas del bosque resonaban con himnos inaudibles, un canto que brotaba de la misma esencia de la creación, como si los ángeles se asomaran entre las ramas para asegurar que el regreso se cumplía bajo ojos vigilantes y luminosos. Llevaban consigo una historia que el mundo necesitaba escuchar, un testimonio de redención, de amor que atraviesa todas las dificultades y de la promesa renovada de que nadie está perdido más allá del alcance de la gracia. El pastor sentía cada pulsación de la oveja sobre sus hombros como un latido sincronizado con su propio corazón, un dúo de esperanzas que vibraba en sintonía divina. A medida que salían del bosque, la transformación del entorno traía consigo una revelación serena. La claridad del cielo, la misma que habían abandonado al internarse en el vale oscuro, se extendía ante ellos como una pradera interminable de promesas cumplidas. Allí, la oveja levantó tímidamente su cabeza, observando el horizonte familiar que se desplegaba en un cálido saludo de bienvenida. Cada paso del pastor era firme, cada huella una declaración de victoria sin palabras. Mientras caminaban por la senda ahora iluminada, el mundo parecía detenerse brevemente, permitiéndoles saborear la plenitud del momento. Los susurros del viento, esa brisa que acariciaba la piel con ternura, contaban la historia del hallazgo, del rescate, del amor que no cede ante el peligro ni el destierro. Pronto, la silueta del rebaño se dibujó en el crepúsculo del amanecer, un fragmento de eternidad aguardando la incorporación del espíritu extraviado. Las 99, conscientes del retorno, se agitaron con una alegría contenida pero creciente, como una ola que se prepara para romper en una orquesta de júbilo. Entendían en su sabiduría instintiva que el regreso de uno es la redención de todos, que la fuerza del vínculo se renueva con cada reintegración. El pastor se detuvo brevemente al llegar al límite del prado, su mirada abarcando el tesoro que era ese conglomerado de vidas encomendadas a su cuidado. Y con un desenfreno amoroso, avanzó hacia la manada. La oveja bajó suavemente de sus hombros, sus patas tocando ya no terreno incierto, sino la firmeza del hogar. Fue recibida no con dudas sino con una efusión de cariño, un desborde de bienvenida que resonó en lo profundo del corazón de cada criatura allí presente. El pastor, sereno pero exultante, presenció la reunión con el entendimiento de que aquello era un reflejo del mismo reino de los cielos, donde cada retorno es motivo de celebración incesante y donde cada paso equivocado es una oportunidad para enaltecer el amor implacable. Se adelantó unos pasos, y con sus brazos abiertos, transmitió el mensaje sin palabras a todo el rebaño,
recordándoles a través de su ejemplo que la búsqueda del extraviado es un acto de amor supremo, una manifestación tangible de la fe que sostiene el mundo. Aquella jornada, el prado entero celebró con un canto que trasciende el lenguaje, una alegría divina que se alzó y se mezcló en el viento, viajando más allá de los confines del valle, alcanzando el firmamento como una ofrenda de gratitud. El pastor y su oveja, ahora parte de una historia narrativa de redención, se unieron al coro con corazones inflamados de un propósito renovado. Con cada aliento compartido, pastor y rebaño entendieron la profundidad de aquella lección, que en la travesía del extravío y el retorno yace el fortalecimiento de los lazos que nos unen, y que el amor del Creador se manifiesta incluso en los caminos menos transitados. Porque al final del día, cada oveja, cada alma reencontrada, es una luz que nunca deja de brillar en el vasto cosmos de la creación. Capítulo 6. La alegría compartida. En el amanecer de aquel valle, cuando el cielo comenzaba a vestirse con tonos de oro y carmesí, la figura del pastor y su oveja perdida aparecieron en el horizonte, como dos sombras que finalmente se reunían con la luz. El rebaño, que había estado en un murmullo constante de ansiedad y duda, inmediatamente se transformó en un estallido de júbilo. Era un canto de bienvenida que parecía alzarse al cielo, un eco de la bondad que había sostenido al pastor en su búsqueda. Las 99 ovejas que se quedaron atrás no eran simplemente un conjunto indiferente de seres, sabían, en su simplicidad, la importancia de cada vida en ese vasto prado. Y al ver al pastor regresar con la oveja perdida, sintieron una reconexión con el tejido del universo que los unía. La alegría se compartía como un don divino, se esparcía en el aire como un perfume que embriagaba el alma misma de la tierra. El pastor, con una sonrisa serena y una expresión de gratitud infinita, depositó a la oveja suavemente en el suelo. Su mirada contempló al rebaño, y en ese instante, cada ojo ovino reflejaba la luz del amanecer, como si cada uno llevara un pedacito de cielo dentro. El amor renovado entre ellos era un puente hacia todos los corazones presentes, tejidos de espiritualidad que se entrelazaban con el tiempo y el espacio. Entre las ovejas, comenzó a circular una danza silenciosa de reconocimiento. La oveja que una vez estuvo a la deriva, ahora fue parte de un círculo de amor y cuidado, recibido con una aceptación inquebrantable. Las demás ovejas se acercaron, sus cabezas rozando suavemente como para asegurarle que siempre había sido una de ellas. No había juicio, solo la pura, desenfrenada alegría de un alma retornada. El pastor, agradecido por la bondad y el amor reflejados en el comportamiento de su rebaño, elevó una oración silenciosa, un agradecimiento al Creador por las lecciones aprendidas y por la fidelidad manifestada en la unidad de su familia pastoral. Era un recordatorio de la riqueza de las conexiones, del valor de cada ser viviente en el discurso divino de la creación. El aire matutino se cargó de un sentido de celebración sagrado, como si cada brizna de hierba y cada hoja del árbol participaran en el momento glorioso. Las criaturas del entorno, los pájaros, y hasta el andar del viento se unieron en un himno, un aleluya que resonaba más allá del valle, alcanzando las estrellas que aún danzaban en el velo de la noche. La alegría compartida en ese momento particular se convirtió en un faro invisible, que hablaría a las generaciones futuras sobre el poder del amor incondicional y la importancia de valorar a cada ser, sobre cómo la comunidad de fe puede sostener y abrazar incluso a aquellos que han estado perdidos. En el rescate de una sola oveja, se encuentra el recordatorio de que nadie está más allá del alcance del amor divino. En este jubileo, el pastor vio renacer la unificación del rebaño, una revelación tangible de cómo el amor y la fe pueden sobrepasar la distancia y el olvido. Aquella oveja, que había extraviado su camino, se convirtió en el catalizador de una renovación, una promesa de que el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa. Ayúdanos a que este mensaje trascienda tiempos y corazones. Suscríbete, comparte tu experiencia espiritual, y permítenos caminar contigo en este sendero de fe y reconciliación. Capítulo 7. La enseñanza eterna. Al regresar al prado, el pastor, con pasos serenos y corazón pleno de gratitud, miró a sus ovejas con una mirada que hablaba de lo divino. Su voz, suave como la brisa que acaricia la hierba al amanecer, comenzó a alumbrar el entendimiento de aquellos que oían. Las ovejas, congregadas en torno a él, encontraban en sus palabras un eco de la voz del Creador, quien desde lo eterno titilaba como una estrella en el firmamento de sus corazones. Escuchad,
mis amadas, comenzó el pastor, y sus palabras flotaban en el aire como el incienso que se eleva en adoración, el amor que os tengo es semejante al que el Altísimo tiene para cada una de sus criaturas. No importa cuán lejos os apartéis, cuán espinoso se torne vuestro andar, siempre habrá un amor que os persiga y que os espere. Sus palabras eran como semillas cayendo en tierra fértil, y las ovejas, con entendimiento simple pero profundo, captaban la esencia de la enseñanza. Sabían que no eran simples ovejas, sino símbolos, representaciones de almas perdidas y rescatadas. En el reino de los cielos, continuó el pastor, sus ojos bañándose en lágrimas de gozo, existe una fiesta inextinguible por cada oveja que vuelve a casa, cada alma que retorna a la senda. Debéis comprender que la verdadera justicia no es castigo, sino redención, no es olvido de los errores, sino celebración del regreso. Un murmullo de comprensión recorrió a las ovejas mientras reubicaban su fe en las piedras de la misericordia. El pastor, sabiendo que la enseñanza había tocado sus corazones, elevó su cayado como si señalara la bóveda celestial. Debéis, también vosotras, convertiros en pastores, así como yo lo soy. Sed las que vayáis tras aquella que se pierde, las que brindéis amor desinteresado, pues en el amor verdadero está la llave del reino. Atravesando la barrera del tiempo y las palabras, la revelación tejida por el pastor se extendía más allá del prado, más allá de las laderas donde el sol se ocultaba en un remanso escarlata. Aquellos que escucharon la historia, los primeros testigos del relato, fueron un árbol genealógico de creyentes quienes comprendieron que cada vida es una parábola de compromiso indestructible. El pastor llevó a sus ovejas a lo alto de una colina desde donde se podía contemplar la plenitud del valle, refulgente bajo la luz dorada del ocaso. Mirad, les dijo, todo esto os ha sido dado por amor. Amaos los unos a los otros así como yo os he amado, y compartid la gloria de estar juntos, pues no hay mayor llamado que el de ser una luz para aquellos que aún vagan en la oscuridad. Y en ese momento, sus palabras tomaron forma. Se elevaron en el aire y las ovejas, ellas mismas convertidas en una parábola, dejaron que sus corazones encontraran un alivio que antes desconocían. Supieron que la enseñanza no era solo para ellas, sino para todo corazón que, algún día, alzara la mirada más allá del valle para encontrar el abismo del cielo abriéndose ante ellos. Así concluyó el pastor su discurso, con una paz que reflejaba el amanecer de un nuevo día en el alma de cada oveja. No les enseñó versículos ni doctrinas, sino la verdad que yace en la alegría del reencuentro. La lección del pastor resuena desde entonces en el corazón del creyente, en cada acto de bondad, en cada mano extendida hacia el necesitado. El pastor y su rebaño eran una sola imagen, capturada eternamente en la memoria del Creador. Y cada uno de nosotros, caminando entre el misterio y la revelación, escuchamos todavía al buen pastor que no cesa de llamarnos, el que jamás se cansa de buscar a su oveja. Así, la historia es cíclica, resonando en corazones dispuestos, tal humo de incienso que se niega a ser olvidado. Y el valle, aquel silencioso cobijo al pie del firmamento, conserva el susurro del amor, el eco perpetuo de enseñanzas que guían, redimen y transforman eternamente. Epílogo, el eco de la lección eterna. Al disiparse la bruma del amanecer, la historia del buen pastor se desvanecía en el susurro del viento como un canto ancestral que resonaba en las almas de todos aquellos que habían escuchado su relato. Sin embargo, su esencia perduraba, tejida en el corazón de cada creador, de cada ser viviente que anhela la luz de la redención y el calor de un amor incondicional. En el vasto tapiz del cielo, estrellas invisibles tejían manuscritos celestiales, historias de esperanza que fluían como ríos invisibles en la bóveda del alma. El viaje de la oveja perdida y el pastor se erguía como un monumento perpetuo, una alegoría de la divina misericordia que nunca deja de buscar, nunca olvida ni da por perdida ninguna vida, por insignificante que parezca. Este eco reflejaba una verdad inalterable, que ningún camino es demasiado oscuro si está iluminado por la lámpara del amor, ninguna carga es demasiado pesada cuando se lleva sobre los hombros de la gracia. El pastor, con su cayado de sabiduría y su corazón lleno de compasión eterna, había llenado la penumbra del mundo con un faro que guiaría a los extraviados hacia su verdadero hogar, un lugar donde la alegría supera cualquier pesar, y la unidad prevalece sobre el aislamiento. En la profundidad de un bosque ahora pacífico, donde antes reinaba la incertidumbre y el temor, la quietud se transformó en un manto de paz serena. La oveja, anteriormente perdida,
ahora se alimentaba de la rica hierba del prado bajo el ojo vigilante de su pastor. Había aprendido que, aun en su búsqueda de libertad, no hay valía en perder el rumbo de la comunidad, donde cada miembro es un pilar de fortaleza colectiva. La comunidad del Prado también había asimilado esta fuente de conocimiento, reconociendo que cada individuo es una chispa necesaria en el gran fuego de la vida. Juntas, las ovejas armonizaban sus voces en una canción perpetua de agradecimiento, un recordatorio jubiloso de que la celebración mayor en el reino de los cielos es por el retorno de uno perdido, amado e invaluable. Así, entonces, la historia se cierra, pero su significado persiste en la fibra misma de la existencia. En el vasto y eterno drama de la vida, cada uno de nosotros es llamado a ser tanto oveja como pastor, a ser buscadores de perdidos y protectores de nuestras almas errantes. Porque en cada abrazo que ofrecemos, en cada acto de reconciliación, somos partícipes de un amor que trasciende lo terrenal y refleja lo divino. Que esta historia inspire un despertar espiritual y avive la llama de la misericordia en cada rincón de nuestro ser. Que podamos, en medio de nuestras propias travesías, recordar siempre que el amor genuino es el camino, la verdad y la vida. Y que, al final, no estamos perdidos, sino encontrados bajo el abrigo de un amor que nunca falla. Así, el mensaje del buen pastor se convierte en una lección de vida grabada en el alma de la humanidad, un eterno regreso al hogar, al amor perpetuo de un Creador que nos llama por nuestro nombre, uno por uno, en susurros sagrados que nunca cesan. Si este relato tocó las fibras más profundas de tu alma, te invitamos a suscribirte para recibir más historias que iluminen el espíritu y fortalezcan la fe. Dale, me gusta, si deseas ser parte de la comunidad de esperanza y redención que crece cada día. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a acompañarnos en este viaje de revelación continua. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte las próximas escenas donde la palabra se convierte en imagen y cada enseñanza deja huella. Porque en Enigma Divino, cada historia es una semilla y cada alma, tierra fértil.